Alrededor del 31% de todas las muertes por accidentes de tráfico en el país involucran a conductores cuyo nivel de alcohol en sangre excede los límites establecidos legalmente. En 2021, más de 13.000 personas fueron víctimas fatales de estos sucesos, que se podrían haber evitado o prevenido. Según los cálculos, se produjo una muerte cada 39 minutos a causa de un choque provocado por el manejo bajo la influencia del alcohol. Y durante el periodo de 10 años hasta 2021, alrededor de 11.000 personas promedio fallecieron cada año en choques que se generaron debido a un conductor en estado de ebriedad, algo que es ilegal en casi todos los estados de la nación. Un proyecto de ley que nació como iniciativa de una familia, específicamente una abuela, que sufrió las consecuencias de estos hechos, fue presentado inicialmente en Missouri. Actualmente más de una docena de otros estados han introducido proyectos o están redactando legislaciones similares a la conocida Ley de Bentley, una norma que actúa a favor de las víctimas de estos sucesos. En Florida, la representante Carolina Amesti presentó el proyecto de ley de Bentley versionado en la Cámara Estatal y hoy conversamos con ella para que nos cuente los propósitos de la ley. Representante Amesti, bienvenida a Voz Media. Gracias, Verónica. Un placer estar por estos medios. Encantados de que nos acompañe y para saber un poco más sobre este proyecto de ley, como lo decíamos anteriormente, son muchos los estados del país que han introducido proyectos similares a la conocida ley de Bentley. En Florida, el proyecto de ley fue presentado por usted y respaldado por diversas organizaciones. Sabemos que sigue el modelo de la legislación que inició por primera vez en Missouri y la importancia y los efectos positivos de la ley son evidentes debido a todas las muertes que se registran en el estado al año por estas causas. Pero en el caso específico de Florida, ¿cuáles son los principales objetivos de la ley para todos los que no la conocen? ¿Y en qué se diferencia de la legislación introducida por primera vez en Missouri? Algo muy importante relacionado a esta ley es que hemos visto que muchas personas están manejando bajo la influencia, causan una catástrofe, matanza de un padre, de una madre, y resulta que un niño queda sin ningún, vamos a decir, ningún recurso económico para subsistir, queda en manos de una abuela, de un familiar, y realmente en el estado de la Florida lo que queremos hacer es proteger a nuestros niños. Durante mi tiempo en la legislación, una de mis prioridades es ser pro familia, y algo muy importante de entender es que si un niño queda huérfano por causa de este tipo de accidente, necesitamos tener un aval económico para subsistir a estos niños durante su etapa de adolescencia hasta los 18 años, hasta que puedan ya ser adultos, tener un empleo, entrar a la universidad. Y específicamente en el estado de la Florida hemos tenido varios casos, incluyendo uno de un estudiante y su padre que vino desde Colorado al estado de la Florida para visitar a la Universidad Central de la Florida y de repente fueron matados por una persona manejando bajo la influencia. En el estado de la Florida vemos que esto es una catástrofe que está sucediendo porque hay muchas personas que están manejando, que no deberían manejar bajo, decir del tema de bajo la influencia del alcohol, y en estos momentos estamos pasando esta ley, Dios mediante, que va a permitir que si tú matas a alguien bajo la influencia del alcohol, la ley te va a perseguir en el sentido que vas a tener que económicamente subsistir a estos menores de edad hasta los 18 años. ¿Y quién sería el encargado de determinar el monto o la cantidad de dinero que debe pagar el conductor? ¿En qué se basa esta cantidad? Esa cantidad se basa del estilo de vida que haya tenido el niño antes del accidente. Vamos a decir si el niño está en una escuela privada, si tiene una calidad de vida media alta, pues la persona tiene que tener un aval económico para subsistir ese tipo de estilo de vida. Todo va a depender del estilo de vida del niño antes del accidente. Representante Amesti, usted dijo que si se aprueba la ley requeriría el pago de los conductores ebrios independientemente del nivel de ingresos o del encarcelamiento y que el gobierno podría incluso adquirir los activos del sospechoso. Pero, ¿qué se hace en el caso de que el conductor no tenga los recursos económicos para hacerse cargo de las víctimas? Algo muy importante entender que el proceso legislativo no determina del cuánto ni el cómo. El proceso legislativo, su enfoque es deberías, debes hacerlo. Entonces, lo importante de nosotros en la legislación es pasar la ley que tenga ese ángulo que deben hacerlo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cuánto va a ser? Eso va a determinar las cortes basado al proceso judicial, y eso va a determinar si pueden o no pueden, cuánto van a poder y todos esos detalles. Pero la ley en sí, lo que es importante es pasar que deben hacerlo. ¿La ley solo incluye a los menores de edad o también incluiría a lo mejor algún familiar del que estuviese encargado de la persona?
En estos momentos la ley la estamos pasando basado en el proceso legislativo, tiene que presentarse ante comité, llegar al piso de la Cámara de Diputados, pasar la Cámara Baja y el Senado, y Dios mediante llegar a la oficina del gobernador. Entonces pueden haber algunas modificaciones de ahora hacia ese proceso, pero en estos momentos solamente es niños menores de 18 años. Y en lugares como Tennessee, en Kentucky, en Texas, en Maine, ya han sido aprobadas leyes similares. ¿Han visto algunos resultados o se han evidenciado en estos estados? Específicamente en el estado de Texas, que acaba de pasar la ley este verano, en el mes de julio, realmente ya se está escuchando, yo diría, las estadísticas donde ya personas están teniendo más, yo diría, protección en el sentido de que no están manejando bajo la influencia, porque saben de las penalidades no solamente criminales, sino también socioeconómicas. Es muy importante decirle a la comunidad que si tú estás manejando bajo la influencia y matas a alguien y queda un niño huérfano, sin padre, va a haber consecuencias no solamente criminales en el proceso judicial, sino también económicos. En Luisiana, una ley similar fue vetada por el gobernador demócrata John Bill Edwards en junio de este año. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, realmente es algo sorprendente ver que no pasaron esa ley. Para mí es algo de sentido común. Si estás manejando bajo la influencia y matas a alguien y queda un niño, alguien tiene que velar por el estatus económico de este niño. Para mí es una póliza de sentido común, no es algo complejo. No entiendo por qué no la pasaron en Luisiana, pero aquí en el estado de la Florida vamos a luchar para pasar esa ley. La ley fue introducida en septiembre. Hasta los momentos, ¿creen que cuentan con los respaldos necesarios en ambas cámaras para aprobarla? Claro que sí. Tenemos el apoyo necesario y vamos a estar trabajando el proceso legislativo en comité, durante sesión, para perfeccionar la ley al punto que todos podamos estar de acuerdo, pero lo más importante es cuidar de las familias, cuidar de los niños. Representante Amesti, no podíamos dejar pasar la oportunidad sin saber su opinión sobre algunos temas y asuntos también de actualidad en el contexto de la guerra de Israel debido al ataque de los terroristas de Hamas. El gobernador Ron DeSantis, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva que permite realizar al Departamento de Gestión de Emergencias del Estado una serie de operaciones logísticas de rescate y evacuación para los residentes del estado que se encuentren allí. Como resultado de esta acción ya hubo un traslado, por así decirlo, de casi 300 ciudadanos al estado. Brian Stern, director ejecutivo de la organización asociada con el gobierno de Florida y que proporcionó apoyo en el viaje, reveló que entre los evacuados había 91 niños y agregó que fue una operación especialmente complicada. No reveló más detalles sobre si se realizarán más viajes. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, lo que puedo comentar es que el estado de la Florida y específicamente el Distrito 45, en cual tengo el honor de servir y ser la diputada de esta región, estamos con Israel, 100% con Israel. Para nosotros es muy importante, no es solamente un tema moral y diplomático, también es un tema estratégico del sentido espiritual. Para nosotros Israel yo diría, lo más importante en el Medio Oriente en el sentido de esas alianzas que tenemos pro Estados Unidos, pro Israel. Y en el estado de la Florida vamos a luchar todo lo que podamos para darles los recursos necesarios para que puedan ser exitosos. Y en el tema de seguridad estatal, estamos tratando de traer a todos los americanos israelitas que son constituyentes del estado de la Florida, que están en estos momentos en lugares peligrosos, que puedan regresar a casa. Entonces estamos luchando fuertemente por estas políticas, por estas pólizas. Inclusive vamos a entrar a una sesión especial justamente por el tema de Israel. Y ya para finalizar, las recientes declaraciones del gobernador donde afirma que no se pueden aceptar personas provenientes de Gaza como refugiados en el país han generado fuertes críticas. La semana pasada, el gobernador DeSantis pidió a la legislatura que prohibiera a los gobiernos locales contratar empresas iraníes y emitió un memorando recordando a los agentes de la policía las leyes de Florida que castigan el antisemitismo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Claramente, una de nuestras preocupaciones es el envío de recursos y que lleguen en manos de personas que están en contra de Israel. Vemos como empresas que son iraníes, otras empresas que tienen algunos vínculos con estos grupos Hamas. En el estado de la Florida vamos a proteger al pueblo de Israel, a los judíos en el estado de la Florida, y también vamos a estar mano a mano con el pueblo de Israel y vamos a protegerlo en todo lo que podamos. En sí es una política, yo diría, de sentido común, es una alianza estratégica para nosotros, es 100% mano a mano con Israel y vamos a hacer todo lo posible en el proceso legislativo y en el proceso, yo diría, también de luchar por esas políticas que son de sentido común. Vemos un gobierno federal que no está realmente apoyando a Israel, que dice estoy con Israel y estoy con el otro lado, ¿sabes? Me encanta un texto bíblico que dice que no puedes servir a dos señores, tienes que solo servir uno, y en el estado de la Florida es Israel, estamos con el pueblo judío. Representante Amesti, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Media y esperamos tenerla de nuevo por aquí.
Gracias, Verónica. Un placer. Igualmente.